Voy a invitar que abran sus Biblias, por favor, hermanos. En Efesios, capítulo 2, del 12 al 16. Efesios 2, del 12 al 16. Amén. Si gustan darle lectura primero a ustedes, la palabra de Dios, Efesios 2, del 12 al 16. Alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias. Ocupen su lugar. Te voy a dar lectura en esta versión. Dice la palabra de Dios. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Bueno, quiero hacer énfasis en esta mañana en la obra de Jesucristo y cómo nosotros somos bendecidos por ella. Y me llama la atención el versículo 12, que habla de una vida sin esperanza. Algo que mueve a la humanidad, es un motor, es un aliciente para todo el género humano, es precisamente la motivación. Cuando hay motivación, la gente puede lograr grandes cosas. Y no es una cuestión exclusiva de alguna cultura, de alguna nacionalidad. Estaba meditando en estos días y veía cómo cuando
se llevan a cabo alguna justa deportiva, independientemente de la disciplina que sea, puede ser en un juego de equipo como es el fútbol, un mundial, o puede ser un deporte individual como en algunas disciplinas de las Olimpiadas. Pero es curioso que el país anfitrión, cuando los deportistas están en su territorio, siempre tienen mejores resultados. Cuando las personas están impulsadas por su gente y saben que están en su país, hay una motivación extra. Y eso no sucede solamente en Latinoamérica, que pudiéramos pensar es una cuestión cultural. Sucede también en Europa, sucede en cualquier país, ¿no? Entonces, es una condición del ser humano que cuando tiene una motivación extra, cuando hay algo que lo impulsa, su actitud es diferente. Cambian las condiciones internas de esta persona. Quizá las circunstancias externas sean las mismas, porque es lo mismo que vaya, no sé, un venezolano a unos juegos en Alemania y va a desarrollar exactamente la misma disciplina, va a competir bajo las mismas reglas y en las mismas condiciones que si lo hiciera en su país, pero el resultado va a ser muy diferente. Va a haber una gran diferencia si esta competición se desarrolla rodeado de su gente. Entonces, la motivación cambia las circunstancias no externas, sino la condición interna en el hombre, en el género humano. Y cuando ya no se tiene esperanza, entonces se pierde esa motivación. Y Pablo le está escribiendo a los hermanos en Éfeso y les está diciendo precisamente que ellos vivían sin esperanza en este mundo. Ahora, nosotros como cristianos en ningún momento podemos perder la esperanza. Se dice de algún misionero que estaba siendo confrontado por predicar su fe, y le advirtieron que tenía que dejar de predicar en uno de estos países comunistas, en donde está prácticamente prohibido predicar acerca de Jesucristo. Y este hombre pues no hizo caso y siguió predicando. Salía como todos los días a la plaza central de la ciudad y se paraba ahí en medio de la plaza y comenzaba a proclamar el mensaje de salvación. Entonces lo llevan arrestado y le dicen: bueno, te dijimos que tenías que dejar de predicar, no lo has hecho, entonces vas a estar encarcelado por un tiempo. Y lo meten a la cárcel, está ese tiempo en prisión, y cuando sale le advierten que no vuelva a predicar, porque entonces el castigo va a ser más severo. Y él no hace caso y sigue predicando. Entonces arrestan a su familia,
los reportan, ahí le dicen que tiene que dejar de predicar. Nuevamente él continúa compartiendo el mensaje, y esto lo hace vez tras vez. Le quitan sus bienes materiales, le quitan su casa, lo separan de su familia, le quitan su libertad. Por último le dicen que no puede seguir predicando porque le van a quitar la vida. Y este hombre le dice: bueno, pues ustedes no me pueden quitar la vida. Me quisieron quitar mis pertenencias, mi casa, mi economía, quisieron quitarme mi libertad, quisieron quitarme mi familia. Ahora me dicen que me quieren quitar la vida, pero la verdad es que si ustedes me quitan la vida, lo único que van a hacer es acercarme a la presencia de mi Señor. Entonces, más que ser ese un castigo para mí, esa es una bendición. Entonces, la clave está en la esperanza que tiene el corazón de aquellos que somos hijos de Dios. Cuando ya no hay esperanza en nuestro corazón, cuando perdemos esta seguridad, entonces las circunstancias de la vida nos pueden comenzar a tambalear. Les escribió el apóstol Pablo a los hermanos: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el pacto que Dios hizo con nosotros es el mejor pacto por excelencia que ha hecho con toda la humanidad. El nuevo pacto en donde Jesucristo es ahora nuestro mediador. Ya no es un pacto que se hizo bajo los términos de la ley mosaica. Ya no es un pacto que se hizo como en el tiempo con Adán. Ahora el pacto que Dios ha hecho con nosotros, con su iglesia, que le conocemos como este nuevo pacto, lo hizo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pacto, mis amados hermanos, nosotros tenemos todo que ganar, nada que perder. El problema es que muchas veces nosotros no hemos cobrado las promesas que en este nuevo pacto Dios da a sus hijos. Acompáñenme ahí en sus Biblias al libro de Colosenses, la carta que el apóstol Pablo escribe. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Le doy lectura y ustedes me siguen con su vista. Colosenses 1:27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es la mayor riqueza, el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Y bueno, esta mañana quiero compartirles acerca de cuál es nuestra ancla. De hecho, ese es el mensaje, más bien el título de esta predicación. El título es El ancla de mi fe. Normalmente nosotros siempre que
hablamos del cristianismo, lo primero con lo que se relaciona a la iglesia cristiana, o lo primero con lo que se identifica un creyente en Cristo, es con la cruz. Es el símbolo por excelencia del cristianismo. Amén. O también con el pez, ¿no? Y ya después pusieron ahí el tetragrama de Sawyer, ¿no? Pero comúnmente no pensamos en el ancla como un símbolo del cristianismo. Y quiero que vean este video, en donde nos hace un poco de historia acerca de lo que es el ancla como un símbolo del cristiano. Muchos de nosotros estamos familiarizados con los símbolos cristianos típicos como la cruz o el pez. Sin embargo, es probable que no sepas que el símbolo del ancla también era muy popular entre los cristianos de los primeros siglos. Ahora, ¿cuál es la historia de este símbolo en la antigüedad y por qué terminó asociado con el cristianismo? Antes de que el cristiano adoptara el símbolo, se sabía que las anclas en el mundo antiguo representaban la seguridad. Los viajes por mar eran muy comunes en el área mediterránea y las anclas eran un instrumento básico utilizado por cualquier marinero o pescador. Un ancla mantenía la nave firmemente plantada en un área específica y era una herramienta obligatoria. Pero, ¿de dónde surgió la idea de los cristianos de usar un ancla como símbolo? El ancla apareció como el emblema real de Seleuco I, rey de la dinastía seleucida establecida después de las campañas de Alejandro Magno. Se dice que Seleuco eligió el símbolo porque tenía una marca de nacimiento en forma de ancla. Los judíos que vivían bajo el imperio adoptaron el símbolo en sus monedas, aunque lo eliminaron gradualmente bajo el gobernante asmoneo Alejandro Janeo, alrededor del año 100 a.C. A partir de este momento, el uso del ancla como símbolo al parecer se popularizó, pero un hecho posterior pudo haber hecho que los cristianos adoptaran este símbolo como suyo. Alrededor del año 100 después de Cristo, el emperador Trajano desterró a Clemente, líder de la Iglesia de Roma, a Crimea. Sin embargo, cuando Clemente empezó a ganar conversos allí, Trajano ordenó que ataran a Clemente a un ancla de hierro y lo ahogaran. El martirio de Clemente, cuyo símbolo evidente fue el ancla, claramente pudo haber inspirado a una iglesia que sufría persecución en ese momento. Otra explicación posible es que el uso cristiano del ancla para los cristianos primitivos al parecer siempre hizo eco del pasaje de Hebreos 6:17 al 20 que dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. La esperanza aquí mencionada obviamente no tiene que ver con lo terrenal, sino con las cosas celestiales, y el ancla como símbolo cristiano, en consecuencia, se relaciona solo con la esperanza de salvación eterna. En los primeros siglos del cristianismo, el símbolo fue adoptado por los cristianos y utilizados a menudo en las catacumbas en la ciudad de Roma. Los epitafios sobre las tumbas de los creyentes que datan de fines del primer siglo con frecuencia mostraban anclas junto con un mensaje de esperanza. Expresiones como Pax Tecum o Pax Tibi hablan de la esperanza que los cristianos sentían al anticipar el cielo. Aunque el símbolo no era exclusivo de los cementerios, durante los siglos II y III, el ancla se reprodujo con frecuencia más en los epitafios de las catacumbas y particularmente en las partes más antiguas de algunos cementerios. Sin embargo, el símbolo no volvió a aparecer en ninguna inscripción cristiana a partir del siglo IV, lo que siempre ha resultado enigmático. Entonces, ¿cuáles son las posibles razones por las que el símbolo del ancla se desvaneció?
La primera explicación que los académicos han encontrado se basa en la evidencia de que solo unos pocos ejemplos del símbolo del ancla datan de mediados del siglo III y que no han encontrado ninguno después del 300 después de Cristo. Su explicación más común a esto es que a medida que el imperio pasó de perseguir a la Iglesia a tomarla como suya, los cristianos ya no necesitaban símbolos secretos para identificarse. La cruz conquistadora de Constantino reemplazó el ancla definitivamente. La segunda explicación que otros eruditos argumentan es que el ancla perdió su uso porque el símbolo era en realidad un juego de palabras en griego. El juego consistía en que la palabra ancura o ancla es muy parecida a curio, que quiere decir señor. Al parecer, el juego de palabras perdió sentido cuando los cristianos eligieron el latín sobre el griego como su idioma principal. Cualquiera que haya sido la razón por la que se dejó de usar este símbolo, lo que sí debemos recordar es lo que significó para nuestros hermanos en el pasado: la esperanza de una resurrección final y definitiva para una eternidad con nuestro Padre, pero por sobre todo, la seguridad que tenemos en Él de que esto es verdad. Bueno, pues esa es la reflexión o la clave del simbolismo del ancla. Una esperanza segura. Para los marineros representaba en parte ese aspecto, el ir en una embarcación y tener una buena ancla les garantizaba que podían tener la certeza de que el barco no se iba a mover. Podían soltar el ancla o fijar el ancla, como le dicen, en medio de una tempestad, y sabían que el barco podía hacerse de un lado hacia otro, pero pasada la tempestad podían levantar el ancla y el barco iba a permanecer en el mismo lugar, independientemente de qué tan fuerte hubiera sido la tormenta. Bueno, cuando llegaban a puerto, pues mucho más. En puerto seguro, el ancla les mantenía en ese lugar. Y me llama la atención cómo dice este estudio que en los primeros cristianos, la iglesia primitiva, que se le considera así, la iglesia de los primeros 100 años, después de que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, esa iglesia primitiva que fue perseguida, que fue martirizada, una forma de cómo transmitir un mensaje de esperanza a los demás cristianos era precisamente dibujar un ancla. Dice que encontraron muchas de estas inscripciones en catacumbas. Otro estudio dice que inclusive en las mazmorras del Coliseo romano también encontraban el pez, encontraban el ancla. Entonces era una forma de decirle a las personas que iban a llegar a ese lugar: ten fe, ten esperanza, ten la seguridad de que nada puede tocar tu vida. Y estaban frente a la muerte, ¿no? La gente que llegaba a las catacumbas, la gente que llegaba a esos calabozos, esas prisiones en el Coliseo, era gente que estaba a las puertas de una muerte segura. Pero el mensaje era ese: ten esperanza, ten la seguridad
de que vamos a un lugar mejor. Y estudiando un poquito la vida de estos padres de la iglesia, el video hacía referencia a Clemente, pero así como él encontramos a otros hombres, Policarpio, Orígenes, Clemente, hombres que fueron líderes de la iglesia en esos primeros años y que parte de su predicación de ellos era transmitir el mensaje que los apóstoles habían dejado escrito en cartas, el Evangelio, pero también decirle a los cristianos: es un privilegio que nosotros podamos ser martirizados por nuestra fe. Entonces, al mejor premio, al premio más grande que ellos aspiraban, era a que pudieran morir martirizados. Era lo mejor que les podía pasar en esta tierra. Y esa era parte de la predicación o del mensaje que ellos transmitían a la iglesia del primer siglo. Por eso es que el Imperio Romano no pudo exterminar a la iglesia en esos primeros años. Entre más los perseguía, más la iglesia se fortalecía. Fue hasta que llegó este emperador Constantino y que utilizó esta máxima de la guerra, ¿no? Si no puedes con el enemigo, entonces únete a él, y convirtió a la iglesia como la religión oficial del imperio, y entonces fue que la fe se debilitó, porque se fortalecía por la persecución. Pero al ya no ser perseguidos, pues entonces era muy fácil ser cristiano. ¿Y qué tan fácil resulta para nosotros el día de hoy ser cristianos? ¿Qué tanto se prueba nuestra fe? ¿Qué tanto necesitamos nosotros aplicar a nuestra vida este mensaje que la iglesia primitiva hacía o aplicaba de: ten esperanza, ten confianza, ten la seguridad de que Dios está al control de tu vida y de que nada te puede tocar cuando tu fe está depositada en Dios? Para nosotros como cristianos representa a veces una cuestión de comodidad o de un cierto estatus social, el decir que pertenecemos a X o Z iglesia. No es lo mismo decir soy miembro de Vida Nueva en Cristo a decir soy miembro de, no sé, X iglesia que tenga un gran renombre con X pastor que sea muy famoso, ¿no? Y a veces solamente estamos viendo una cuestión de beneficio personal, de seguridad, de algo que nos haga sentir bien. Pero la fe cristiana, mis hermanos, se tiene que demostrar o se tiene que reflejar en los momentos de crisis en nuestra vida. En las situaciones difíciles es cuando tiene que salir a reducir esa ancla, esa confianza, esa seguridad en Cristo. Y para nosotros como cristianos en este tiempo, a veces seguimos moviéndonos por lo que las voces a nuestro alrededor nos están diciendo. Si la situación cambia a semáforo rojo y empezamos a ver más contagios de este virus, entonces
pues eso nos comienza a preocupar, a poner un poco en duda cómo será la siguiente semana, cómo irá mi economía, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener la confianza de que nada va a tocar nuestra vida. Amén. En el sentido de nuestra esperanza puesta en Jesucristo. Que nos podemos enfermar, cualquiera nos podemos enfermar. Que podemos pasar situaciones económicas difíciles, va a suceder así en nuestra vida. Que puede venir una situación de mucha angustia y aún llegar a un punto trágico en nuestra vida, puede suceder. Pero eso no es lo que debe de dar la pauta, de determinar nuestra vida. Al final, lo único que todos los seres humanos tenemos seguro al momento de nacer es que un día vamos a morir. Así es. Esa es la única seguridad que tiene un recién nacido. Porque no sabe si va a ser amado por sus padres o va a ser abandonado. No sabe si va a tener una gran solvencia económica la familia y va a vivir entre sábanas de seda y cubiertos de oro, o va a vivir en la máxima pobreza. No sabe si va a ser una persona inculta o va a tener una educación muy vasta. Todas esas cosas las desconocemos al nacer. Pero al final lo único que es seguro es que un día todos vamos a morir. Ahora, cuando estamos preparados para estar delante de la presencia de Dios, ese es el mejor premio que podemos tener. Lo mejor que nos puede suceder es estar delante de la presencia de Dios y entregarle buenas cuentas. Por eso es que los padres de la iglesia, estos líderes de la iglesia primitiva que mencionábamos hace un momento, ellos consideraban un privilegio y ellos predicaban que lo mejor que les podía suceder en esta vida era morir martirizados. Porque eso les garantizaba en automático estar delante de la presencia de Dios y estar con mención honorífica, estar ahí con una distinción para ellos, porque ellos estaban viendo las cosas eternas, lo espiritual. Y a veces nosotros en esta cultura tan humanista, tan materialista, nos cuesta trabajo ver las cosas espirituales, las cosas eternas, porque toda la presión del mundo siempre nos está bombardeando para que tengamos un enfoque materialista o un enfoque humanista, ¿no? ¿Qué te hace sentir bien a ti? ¿Qué te agrada a ti? ¿Qué te da una sensación de bienestar? Pues entonces vete por ahí, ¿no? Si lo que te hace sentir bien es poder estar de vacaciones, pues adelante, ¿no? ¿Y qué dice la gente? Pues para eso trabajo, para eso me parto el lomo, para poder disfrutar. O un enfoque materialista, ¿no? ¿Qué le da esta sensación de bienestar y de satisfacción y de seguridad a la gente? El poder tener un dinero, el poder comprar. Ahora que abrieron los centros comerciales, es increíble, ¿no? Cómo la gente hacía filas
de horas de estar ahí formados para poder entrar a una tienda y comprar. Y bueno, es que las ofertas estaban muy buenas, ¿no? Ofertas del 70 y 80%. Entonces, pero ahí está la gente, porque la forma en la que este mundo ve la vida el día de hoy es un enfoque materialista. Así es. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y a veces nosotros como cristianos somos bombardeados por ese tipo de pensamientos y necesitamos sacudirnos de nuestra mente todas estas ideas y enfocarnos en lo que realmente es importante. Tener nuestra seguridad en Cristo. Que el ancla de nuestra fe sea Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20. Dios también desde el 16 voy a dar lectura. Hebreos 6, 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe duda que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados, aferrándonos a la promesa que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No sé si alguna vez nosotros habíamos reflexionado en esto. Anteriormente, la gente que vivió en otros tiempos, hermanas mayores de edad, se acostumbraban a hacer tratos de palabra. Y la palabra tenía valor, ¿cierto? Entonces no era necesario o no era tan importante el poder firmar algún documento, sino simplemente el saber que uno estaba delante de una persona honorable, responsable, seria, y que esa persona le diera la palabra de que iba a cumplir, y eso era suficiente. Hoy, bueno, ya eso desapareció, eso ya quedó solo para aquellos que quieran ser estafados o ser defraudados. Pero anteriormente la palabra tenía valor. No sé cuántos hemos, y máximo cuando se hace un juramento por algo sagrado, ¿no? No sé, la mamá o el papá o aún mismo por Dios, ¿no? Sabía que pues era algo importante. Pero no sé cuántos hemos reflexionado en este versículo, que Dios
ha prometido, ha dado promesas. Y esas promesas nosotros las tenemos aquí en su palabra, en la Biblia. Cada una de esas promesas, Dios nos ha dicho: ten confianza, porque yo te aseguro que esto es así. Pero no solamente dejó la promesa. Dice aquí que Dios hizo dos cosas. Nos dejó las promesas, pero después de dejarnos las promesas, hizo un juramento y juró por Él mismo que lo va a cumplir. Entonces, ¿cuál es la certeza que puedes tú tener? Dios te dejó promesas de lo que Él va a hacer, y no solamente te dio las promesas, sino también hizo un juramento por Él mismo que Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué puede llenarnos de temor o de duda o de confusión, de miedo? Si tenemos las promesas de Dios y tenemos el juramento que Dios hizo por Él mismo, que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Amén. Esa es el ancla de seguridad en la que nosotros podemos estar. Independientemente de las circunstancias que vivas, independientemente de si tienes trabajo o no, independientemente si tienes salud o no, independientemente de los problemas que puedas estar viviendo con tu familia, aquí están las promesas de Dios. Aquí está la palabra que Dios ha jurado que Él va a cumplir. Y dice Hebreos: Dios no miente. Dios no se va a echar para atrás. ¿Habrá algo difícil de hacer para Dios? No hay nada. El problema es que a veces nosotros no hemos aprendido a descansar en Él, y no hemos aprendido a cobrar estas promesas para nuestra vida. Y entonces, si el problema es una cuestión con mi esposa, o el problema es una situación de mi salud, o es algo espiritual, pues recurro a Dios, que Dios me ayude. Pero si el problema es de otra índole, una cuestión, no sé, más técnica. Ahorita me viene a la memoria la situación que pasó mi hermano Juan, que estaba teniendo un problema ya por muchos meses en su trabajo como programador analista, y el problema era una cuestión muy técnica, porque se refería a sistemas y todo con lo que él trabaja. Pues no podía recurrir a cualquier persona para que le brindara la ayuda, ¿no? Tenía que ser un especialista, pero se supone que el especialista era él. Entonces, pues estaba difícil la situación, ¿no? ¿A quién recurre si es el especialista? Y no recurrió a Dios inmediatamente, porque dijo: Dios, ¿cómo me va a ayudar en esta cuestión que es muy técnica, ¿no? Pero recurrimos a Dios en otras cosas, hasta que ya la situación fue el problema fue muy difícil para él, y las circunstancias lo orillaron a que tenía que confiar en Dios. Confió en Dios, y Dios le dio la respuesta a ese problema. Amén. Pero a veces algunas cosas sí se las confiamos a Dios, porque decimos: este problema sí es de la injerencia de Dios, es de lo que Dios especializa, pero este problema no. Entonces acá tengo que ver cómo me las arreglo yo para solucionar esto. Pero ¿habrá algo difícil para Dios? No, nada. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Absolutamente nada. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de Él, a confiar en Él. Que nuestra seguridad, nuestra confianza esté depositada en Dios. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba escribiéndole a los hermanos de Éfeso. Y en Hebreos capítulo 9,
verso 28. Tenemos la mayor promesa de esperanza que puede existir para un cristiano. Hebreos 9:28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Tu salvación, hermano, hermana, mi salvación está en Cristo. Y la confianza, la esperanza, la promesa que tenemos es que Jesús va a regresar por su iglesia. Y ahí es donde debe de estar puesta nuestra mirada. Esa es nuestra meta final. Que un día nos encontremos con Jesucristo. Independientemente de lo que suceda en esta vida, independientemente de cuán difícil sea nuestro peregrinar por este mundo, cuán doloroso, cuánto sufrimiento encontremos aquí, no se comparan los años que podamos vivir en esta tierra a toda la eternidad que vamos a estar con Jesucristo. Amén. Entonces, esa debe de ser nuestra ancla, esa debe ser nuestra esperanza. No nuestra mirada puesta en las circunstancias, las situaciones, los problemas que estamos enfrentando el día de hoy, esta pandemia y todos los aspectos que van a repercutir en la economía y en todo lo demás. Eso se va a quedar aquí en esta tierra. Ese problema, ese sufrimiento va a ser pasajero. Pero nuestra meta final es eterna. Entonces, tomemos el ejemplo de estos cristianos del primer siglo. Cómo buscaron la manera de motivarse en su fe, darse estos mensajes de esperanza. Y aunque ellos iban de paso en esa prisión y al siguiente punto al que iban era a la muerte, antes de llegar a la muerte dejaban un mensaje en esa prisión, en esa mazmorra, en esa catacumba, y dibujaban ahí en la pared un pez, un ancla, para decirle al siguiente cristiano que estuviera allí: ten esperanza, ten fe, ten confianza, vamos a algo mejor. Amén. Entonces, yo sé que para muchos de nosotros este tiempo ha sido muy difícil. Algunos han enfermado, algunos se han visto demasiado afectados en su economía, en sus trabajos por esta situación, pero el mensaje que Dios nos está dando en esta mañana es: ten confianza, ten esperanza. Amén. Vamos a algo mejor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Quiero que escuchen la letra de este canto y después oramos. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú.
fue